Perfecte. Moltes gràcies per ser aquí, doctora Laura Lechuga, doctora Maria Àngels Cruselles, a tot el públic. Us hem de comunicar que avui la senyora Mariana Arostegui ens ha comunicat que no podrà ser-hi per temes personals. Per tant, aquesta tertúlia de literatura científica la farem treballant la innovació en el diagnòstic clínic amb nanotecnologia de mans de la doctora Laura Lechuga. Benvingudes, benvinguts tothom del públic en general, que veniu de diferents llocs, ja sigui presencial, també en línia, de la Universitat de Vic, professorat, estudiants, PAS, dels graus de Biologia, grau en Biotecnologia, grau en Biomedicina, grau en Educació Social, entre altres. També centres de secundària, veiem que presencial hi sou Badrunes Escorial de Vic, Institut Jaume Callís de Vic, Institut del Voltreganès i també en línia Institut Domènec Parramon d'Arenys de Munt, Institut d'Isaura de Sant Quirze de Besora. Abans de res, us expliquem que aquest programa Ciència i Societat hi ha dos projectes, un certamen literari, que és el Premi Llegim Ciència, i aquest any llegim l'evolució de la calpurniatite. També hi ha les tertúlies de literatura científica, que llegim llibres d'assaig, avui aquest llibre de la doctora Laura Lechuga, Una científica saltando valles. Aquests dos projectes es varen incloure, entre altres projectes, en una memòria, El fil invisible, una mirada de gènere a la innovació docent, que va ser mereixedora d'una menció Maria Encarnació Ujail. Agraïm a la Societat Catalana de Biologia que participa en aquestes activitats curs rere curs. Com serà aquest acte avui? Veiem que li donarem la paraula a la doctora Laura Lechuga i ella parlarà uns 40 minuts, de manera que començarem un espai obert de diàleg amb vosaltres, el públic, presencial i també els que hi sou en línia. Aquí li donarem la paraula a una exestudianta nostra, la Patricia Ramírez, que és de l'equip de la nostra convidada. Hi haurà una cloenda per part de la degana de la Facultat de Ciència i Tecnologia, la doctora Malu Calle, i a 2:15 s'acabarà aquest acte. Per tant, en aquest moment, li donem la paraula a la doctora Maria Àngels Cruselles, vicedegana de la Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries, que ens presenti a la ponent. Gràcies. Gràcies, doctora Julieta Oliveres. Molt bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Avui és un goig de presentar aquesta activitat d'aquest cicle de xerrades que forma part de la tertúlia de la literatura científica d'aquest curs del 22-23, que s'organitza des del Vicerrectorat de Recerca i Transferència del Coneixement de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, i que aquest any celebra ja la 16a edició. O sigui, les tertúlies es van iniciar ja fa 16 anys en aquesta facultat, la nostra facultat, que és la Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries, amb la finalitat d'apropar l'autoria de la literatura científica d'actualitat als estudiants i al professorat, tant universitari com preuniversitari i també la ciutadania. Per mi és un honor poder presentar la nostra convidada, la doctora Laura Lechuga. La Laura va estudiar Ciències Químiques a la Universitat de Cadis i va obtenir el doctorat per la Universitat Complutense de Madrid, realitzat al Centre Nacional de Microelectrònica del CSIC. Ella actualment és professora de recerca del Consell Superior d'Investigacions Científiques d'Espanya i és cap del grup de nanobiosensors i aplicacions bioanalítiques a l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia de Barcelona. Ha liderat diversos projectes de recerca, tant nacionals com internacionals, és molt bona divulgadora científica, té un currículum vitae molt extens. Només destacar que també durant la pandèmia del coronavirus van treballar en el desenvolupament d'un biosensor de detecció de Covid, simple, de baix cost i ràpid. I crec que per poder resumir aquesta fructífera carrera científica que ha fet, vull nombrar bàsicament els premis i els honors, que són el resultat d'aquesta carrera. El 2014 va ser escollida com a membre de la Societat Òptica Nord-Americana. El 2016 va ser Premi de Física, Innovació i Tecnologia, atorgat per la Real Societat Espanyola de Física i el BBVA.
El 2017 va ser inclosa a l'Acadèmia Net, al portal de les dones acadèmiques excel·lents. El 2020 va ser Premi Ada Byron a la dona tecnològica. El 2020 va ser Premi Rei Jaume i a les noves tecnologies en reconeixement a les seves contribucions al disseny i desenvolupament de nous biosensors essencials per un diagnòstic clínic primerenc i ràpid. I el 2020 ha estat Premi Nacional de Juan de la Cierva. Per tant, és un orgull poder-la tenir avui aquí i res, li dono la paraula perquè ella ens pugui fer ara aquesta discussió i divulgació. Buenos días a todos. ¿Me escucháis? A ver si está el micrófono. ¿Sí? ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Bueno, buenos días a todos. Como mi catalán es muy malo, os voy a hablar, como soy de Cádiz, ¿no? Os voy a hablar en castellano. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es todo un honor estar aquí en la Universidad de Vic. Vengo ya colaborando con la Universidad de Vic desde hace muchos años, pero creo que casi desde que llegué a Barcelona, desde que me trasladé a trabajar a Barcelona, pero nunca había tenido la oportunidad de venir aquí a la universidad, ¿no? A dar una charla o a contar un poco lo que hacemos en nuestro grupo. Hoy os voy a hablar un poco de lo que es la innovación en el diagnóstico clínico con nanotecnología, pero antes de empezar con esta parte de diagnóstico clínico, que es en lo que mi grupo, bueno, Patricia, todas nosotras trabajamos, voy a hablar un poquito antes de lo que es la nanotecnología, lo que es la nanomedicina, y luego ya me centraré un poquito más en la importancia de la nanotecnología en el diagnóstico clínico. Estoy segura de que todos vosotros habéis escuchado hablar de nanotecnología, ¿verdad? ¿A que sí? ¿No? Todos, absolutamente todos, no me digáis que no, venga, sí. Sí, porque además estáis rodeados de nanotecnología, vivís con nanotecnología incluso en vuestro cuerpo, o sea que realmente sí que conocéis lo que es la nanotecnología. Pero bueno, para empezar vamos a ver un poquito, porque la nanotecnología siempre es esto tan pequeño, así que vamos a hablar un poco de cuestión de escala. Nuestro mundo, que tiene un diámetro de más de 10.000 kilómetros, el Burj Khalifa, uno de los edificios más altos del mundo, que tiene casi 1 kilómetro de altura. Las secuoyas gigantes, no sé si las habéis visto, 100 metros. La ballena jorobada, la ballena más grande que existe, 10 metros más o menos. Nosotros los humanos, ¿no? Eso da 1,5 metros, 2, o sea, bueno, eso depende de cada uno, pero estamos en la escala de 1 metro, ¿no? Luego tenemos aquí el balón de fútbol, que tiene unos 22 centímetros, lo vemos con nuestra vista. Una hormiga, que tan solo mide 1 centímetro, la seguimos viendo con nuestra vista, ¿no? Pero ya si tenemos un alfiler, bueno, todavía aquí los jóvenes la veis, yo casi no, bueno, ya tiene 1 milímetro de diámetro, ¿no? Un grano del polvo, 200 micras, esto ya necesitamos un microscopio óptico para verlo. Los glóbulos rojos de nuestra sangre, como unas 7 micras, lo podemos ver fácilmente con un microscopio óptico, estos que ya te compras en Amazon, que ya lo puedes tener hasta en casa. Una bacteria, generalmente del orden de 1 micra. Aquí ya nos cuesta un tal. Nuestro famoso virus, el SARS-CoV-2, que mide 100 nanómetros. Pero hay virus todavía más pequeños que ya están en la escala nanométrica, como el virus de la polio, el virus más pequeño que existe. Pero ya entramos en el mundo nanométrico, 1 nanómetro, estos son unas bolitas que ya podemos hacer químicamente, y luego el átomo de hidrógeno, 0,1 nanómetro de diámetro. Es decir, que si colocamos 10 átomos de hidrógeno en fila, en total eso haría 1 nanómetro. Es decir, que estamos hablando de cosas muy, muy pequeñas, ¿no? Es decir, 1 nanómetro es 10 a la menos 9 metros, eso que veis aquí, 0,0001 metro. Es decir, que las células, que estamos aquí, un momentito, las células que veis aquí, bueno, nuestras células es algo grande, son micras, las podemos ver con microscopios ópticos, incluso las bacterias. Los virus ya podemos verlos todavía con microscopios ópticos, pero cuando entramos en el mundo nanoscópico, todo lo que esté por debajo de 100 nanómetros
ya no lo podemos ver con estos microscopios, ya necesitamos técnicas mucho más sofisticadas, que afortunadamente las tenemos en todos los laboratorios, ya tenemos unos microscopios increíbles que nos dejan ver incluso a nivel de un único átomo. Esto que veis aquí, esta bolita, es una nanopartícula, cada puntito que veis es un átomo y lo podemos ver con las técnicas de microscopía. Muy bien, mundo nano es todo lo que esté por debajo de 100 nanómetros. Estamos hablando del mundo de los átomos y las moléculas. Estamos realmente en unas escalas muy pequeñas, ¿no? Así que la nanotecnología, nosotros la definimos como esta rama de la ciencia que se dedica a estudiar esto tan pequeño, ¿no? Al diseño, la fabricación, la aplicación, materiales, dispositivos, a esta escala atómica y molecular. Claro, todo el mundo cuando habla de nano, que le colocan nano a todo, ¿no? Siempre piensan, oye, es que es muy pequeño, ¿verdad? Todos pensamos eso. Pero en realidad lo que hay que pensar no es que sea muy pequeño. Lo que hay que pensar es que cuando es tan pequeño, las propiedades cambian radicalmente. Y esto es lo impresionante de la nanotecnología, el cambio de propiedades. Por ejemplo, una joya de oro. Una joya de oro es de color dorado, ¿no? Siempre, ¿verdad? Porque el oro es de color dorado, ¿no? Sin embargo, si yo fabrico ahora nanopartículas de oro, dependiendo de la forma, el tamaño y cómo haga estas nanopartículas en mi laboratorio, resulta que el oro tiene diferentes colores. ¿Veis aquí que el oro es amarillo, rojo, violeta, azul? Increíble, sigue siendo oro, pero cambian sus propiedades ópticas en este caso. Esto es lo que nos trae la nanotecnología. Muy pequeño, pero cuando vamos a estas escalas, que ya estamos casi en las escalas cuánticas, cambian las propiedades radicalmente. Un material que antes era conductor, ahora puede ser aislante. Un material que era muy frágil, ahora puede ser muy resistente. Siempre que lo fabriquemos con nuestra escala nano. Así que recordar, lo importante de lo nano no es que sea muy pequeño, que lo es, claro, pero lo importante es que se cambian las propiedades radicalmente, casi a voluntad. Por lo tanto, los científicos podemos hacer numerosas cosas, podemos cambiar la conductividad eléctrica, la térmica, podemos manipular, por así decirlo, las propiedades mecánicas, las propiedades magnéticas. Surgen todos estos efectos cuánticos, todos habéis escuchado hablar ya, ¿no?, de que tenemos ordenadores cuánticos. Bueno, pues esto quiere decir que hay todo tipo de aplicaciones. Bueno, los científicos, los que nos dedicamos, o los que se dedican a hacer estas nanopartículas de oro, los que se dedican a hacer estas nanopartículas de oro, muchas veces hacemos la broma de que a nosotros nos cuesta mucho ver, a ver qué color consigo, ¿no?, con las nanopartículas, según la forma, el tamaño, y sin embargo la reina de Inglaterra parece ser que ya nos superó a todos los científicos porque consiguió en toda su larga existencia y su largo reinado sintonizar todos los colores, como veis aquí. Esta señora fue capaz ya de superarnos a todos los nanotecnólogos. Bueno, en fin, ¿para qué sirve la nanotecnología? Bueno, la nanotecnología sirve para muchísimas cosas, ¿no? Y quizás lo más importante, nanotecnología siempre se asocia con el mundo de la física, ¿no? Y en el caso de por ejemplo, la física, hace ya muchos años, IBM fue capaz de, manipulando átomo a átomo, escribir su logo. Fijaros aquí, lo voy a poner en grande, ¿veis esto de aquí? IBM movieron un átomo de xenón uno a uno sobre la superficie y crearon su logo. Eso que veis aquí es un átomo. Imaginaros lo que significa esto. Hicieron otros experimentos, otros científicos, en los cuales movieron átomos de cobalto sobre una superficie de cobre y crearon esto que se llama un espejismo cuántico. Esto sería casi como dar entrada a este del teletransporte, eso que nos gustaría a todos, ¿verdad? Teletransportarnos y no tener que coger aviones ni nada, aparecer de un sitio a otro, ¿no? Bueno, estamos a las puertas, eso no quiere decir que lo consigamos algún día, pero quién sabe, ¿no? Bueno, ya estamos también a las puertas de los computadores cuánticos, ¿no?, que todo está manipulado con átomos y moléculas. Los computadores cuánticos, ya hay algunos a la venta. Ya empieza a haber computadores cuánticos a la venta. Bueno, eso sí tienes como 10 o 15 millones de euros, que es lo que valen a día de hoy estos computadores, ¿no? Bueno, IBM, después de hacer esto, pues se decidieron hacer algo todavía más divertido, que fue como rodar, ellos dijeron, la película más pequeña que jamás se haya hecho, que la llamaron El niño que juega con su balón, ¿no? Esto que veis aquí, también os lo pongo en grande para que lo veáis. Fijaros, es un niño que hicieron átomo a átomo
Y ahí al final del pie, si lo veis, aquí le pusieron un átomo que es su balón. Y luego años más tarde demostraron cómo incluso lo podía jugar con él. Lo podéis ver, creo que todavía está disponible en YouTube. A esto le llamaron una película hecha con átomos, la primera vez que se ha demostrado. Fijaros que manipular átomos y moléculas, pensarlo bien, porque todos estamos hechos de átomos y moléculas, ¿eh? Así que si realmente podemos manipular y crear cosas, imaginaros lo que podíamos llegar a crear, ¿no? Manipulando átomos y moléculas, pero ya está a las puertas. La nanotecnología también, quizás una de las partes principales de la nanotecnología es fabricar materiales o nanomateriales con unas propiedades increíbles. Seguro que todos habéis escuchado hablar del grafeno, ¿verdad? Grafeno, lo habéis escuchado en noticias en muchos sitios, los nanotubos. Hay otros materiales incluso más divertidos, estos metamateriales. Yo lo he visto, incluso alguna vez lo han contado hasta en los telediarios. Metamateriales son unos materiales que te hacen invisible. Es decir, es un material que si tú te hicieras una capa y te la pusieras, nadie te podría ver. El efecto es como que no hay nada ahí. Sí, es un efecto óptico, pero está hecho a estas escalas. Bueno, no sé, seguro que todos querréis haceros invisibles, ¿no? En alguna ocasión, yo también, pero bueno. Sí, pues esto, claro, ¿qué pasa? Que ahora fabricamos estos materiales a nivel de laboratorio, son materiales muy pequeñitos, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, todos los de las Fuerzas Armadas les encantaría fabricar con esto un avión, porque así el avión no lo vería nadie, ¿no? Y podría ser un avión espía, ¿no? Pero bueno, de momento sabemos fabricar estos nanomateriales, sabemos que funcionan a nivel, o sea, en nuestros laboratorios, unos materiales pequeños, pero algún día se llegará. Bueno, quizás una de las áreas también más importantes donde la nanotecnología ha tenido y donde todos estáis rodeados de nanotecnología es en vuestros móviles, en vuestros ordenadores, en los coches, en los aviones, en todas partes. Todos utilizamos microchips, ¿verdad? Todos. Todos vuestros móviles, en todas partes hay microchips. Los microchips, como sabéis, se fabrican en unas salas especiales que se llaman salas blancas. Y lo bueno de la microelectrónica es que ha ido evolucionando de tal manera que lo que está dentro del microchip son millones de estas unidades, le llamamos transistores, son nanochips, y a día de hoy se fabrican con un tamaño de unos 22 nanómetros, es decir, los electrones solo tienen que pasar estos 22 nanómetros. Por eso vuestros móviles, vuestros ordenadores son cada vez más rápidos, ¿no? ¿Quién se acuerda hace años? Aquí los que empezamos con los primeros móviles, aquello era un suplicio porque aquello era todo lentísimo, los primeros ordenadores tenías que estar esperando casi minutos, ¿no?, a que se cargaran las páginas web, y ahora todo es instantáneo. Es más, todos queréis que sea lo más instantáneo posible. Pues esto es gracias a la microelectrónica y a los nanochips que todos lleváis en vuestros móviles, en vuestros ordenadores, bueno, ya en todas partes, ¿no? Yo os cuento esa historia de que todos estos nanochips, porque ahora cada vez se está bajando más, Intel dentro de poco ya llegará casi a estos 10 nanómetros, os cuento que todos estos nanochips se fabrican principalmente en Taiwán. A que todos habéis escuchado en las noticias todo el conflicto que hay con Taiwán, Estados Unidos, China, todos peleándose, y siempre hablando de algo tan pequeño como Taiwán, ¿verdad? ¿Por qué se fue allí la secretaria de Estado de Estados Unidos? Bueno, pues todo esto es debido a que el 70% de todos los chips del mundo se producen, se fabrican solo en Taiwán. Solo Taiwán tiene estas fábricas y estas factorías. Es decir, que si China invade Taiwán, nos va a dejar sin chips a todos los demás, ¿vale? Es decir, que aquí es donde está el grave problema que tenemos con toda esta guerra con Taiwán, es porque todo se fabrica en Taiwán, el resto lo hace Corea del Sur. Y aquí prácticamente en Europa y Estados Unidos no hacemos prácticamente nada, dependemos completamente de ellos. Pero a día de hoy, sin microchip no funciona absolutamente nada. Bueno, pues esta revolución que ha habido en todos estos chips y en la microelectrónica se debe exclusivamente a la nanotecnología. Por supuesto, en el caso de la biología, eso es un cromosoma humano que estáis viendo. Fijaros, en biología también ha tenido una gran repercusión porque empleamos nuestras técnicas nanotecnológicas para poder ver, por ejemplo, esto es un ADN interaccionando con un virus. Aquí vemos nuestras proteínas, estos famosos anticuerpos que si los habéis estudiado siempre los ponemos en forma de Y, ¿no? Pero ver que esto es un anticuerpo real, medido con un microscopio de fuerzas atómicas. ¿Veis la forma en Y? Antes habéis visto un cromosoma humano. O sea, todos estos cromosomas que aprendemos, ¿no?, en clase que tienen esta forma en X, pero ahí lo veis, son reales, tienen esa forma realmente y los vemos fácilmente
con todas estas técnicas de nanotecnología. A ver, hay miles de productos nanotecnológicos que todos usáis. Quizás los que más usamos las cremas solares, ¿no? Antes, cuando íbamos a la playa, cuando yo era pequeña, bueno, yo sí que soy de Cádiz, vivía al lado de la playa, tú ibas a la playa, te ponías la crema solar que en aquella época te vendían, aquello era una pasta blanca que no había forma de que te penetrara en la piel. Aquello te pasabas allí media hora frotándote, no sé si os acordáis de aquello, aquí los profesores que son más mayores se acordarán de esto. A día de hoy vais a la playa, ponéis el free fly, aquí, lo extendéis y ni lo notáis. Esto penetra rápidamente en la piel, porque todas estas cremas vienen con nanopartículas que penetran directamente en vuestras células y la protección es muchísimo mejor. Es decir, hay muchísima mejor protección, es muchísimo más eficaz que las cremas antiguas. De hecho, todas estas cremas que aparecen, hacen los anuncios, liposomas, cremas con liposomas, ¿no? Que no veas lo bien que te hidrata. Bueno, es que los liposomas son nanopartículas. Todos son nanopartículas. Por eso entran también en las células, por eso nos hidratan. También, de hecho, L'Oréal es la empresa del mundo que tiene el mayor número de patentes en nanotecnología. La que más invierte en investigación en nanotecnología precisamente es la empresa L'Oréal. Pero luego hay cosas más increíbles. Por ejemplo, todos los deportistas de élite utilizan ya bicicletas, raquetas. Esta es una de pádel, que además la puedes comprar incluso en Amazon. A ver, todas estas raquetas ya llevan embebidas nanofibras o llevan nanocosas de grafeno, de nanotubos de carbono. ¿Qué pasa? Estos materiales, lo que os decía antes, son, uno, más ligeros, pero dos, son mucho más resistentes. Es decir, que cuando Rafa Nadal utiliza a su raqueta, ahora le pesa mucho menos, pero encima es mucho más resistente. Es decir, que los golpes que puede imprimir con estas raquetas son mucho mejores que con las raquetas clásicas. Lo mismo sucede con todas las bicicletas, ¿no? Que lo habréis escuchado, pues estas fibras de nanocarbono, de grafeno. Bueno, pues esto realmente es toda una revolución, ¿no? Bueno, aquí hay cosas todavía más interesantes, los cristales que ya no se hay que limpiar, ¿no? ¿A quién le gusta limpiar cristales? Vamos a ver, ¿no? No sé si habéis limpiado cristales alguna vez, pero vamos, esto es un rollo increíble, ¿no? Bueno, pues ahora, si tú a los cristales lo acabas en algo nanoestructurado, las gotas de lluvia, que son mucho más grandes, cualquier partícula de polvo, no se puede adherir y se caería directamente. Con lo cual, como veis aquí, el cristal está siempre limpio, en comparación con un cristal convencional. Ya de hecho se está empezando a poner en los parabrisas de los coches, de tal manera que algún día pues no nos va a hacer falta utilizar nunca más la pesadez esto de los limpiaparabrisas, ¿no? cuando está lloviendo. Bueno, ya hay ropa que no se mancha, que no se arruga. Fijaros estas botas, una con tratamiento nano y otra sin tratamiento, vas por el barro, por donde sea, y no se te mancha. Y la ropa ya no se mancha, ya no se arruga, wow, esa cosa de que ya no tienes ni que planchar ni que lavar, ¿no? Increíble. Bueno, pues todo esto, muchísimas más cosas que está trayendo el mundo nano y muchísimas cosas que ya estáis usando, ¿no? Incluso coches que ya vienen con estos tratamientos, también nano, de tal manera que no se podrían rayar, ¿no? O sea, sería maravilloso, ya no te rayan el coche, ya no te ven. Y sobre todo, y hay alguna idea incluso de que pudieras cambiar el color a voluntad, es decir, que te levantas una mañana y dices, anda, hoy quiero salir con el coche rojo, y le das al botón rojo. Ahora quiero salir mañana con el blanco, pues blanco, negro, y así pues vas cambiando de coche a voluntad, ¿no? Que te hagas juego con el modelito que llevas ese día, ¿no? Y hablando de modelitos, por ejemplo, con materiales fotocrómicos, podías llegar a hacer esto que nos gusta a la señora, ¿no? De aquí a las chicas, de cambiarnos de modelito. Pues fíjate, te cambias de modelito a voluntad, dando unos botones a unas tal, y así ya te olvidas, ¿no? Imagínate esto, que llegas a una boda, ¿no? Esto que pasa muchas veces, y te encuentras a la misma con el mismo modelito. Le das aquí ya y te lo cambias a voluntad. ¿A qué os gusta, no? Bueno, todo esto es nanotecnología y todo lleva una gran ciencia detrás. Muy bien, pero hace años, pues claro, bueno, la nanotecnología hay miles y miles de cosas, lo podéis ver en internet, no os lo puedo contar todo. Pero lo que vimos hace años es que quizás lo más interesante es que todo este conocimiento que tenemos de la nanotecnología, ¿por qué no aplicarlo a la medicina? Porque quizás lo que más nos interesa a todos siempre es nuestra salud, ¿no? Y entonces pensamos, bueno, ¿por qué no podemos usar todos estos materiales, todos estos dispositivos, todo este conocimiento y desarrollamos herramientas que nos sirvan para diagnosticar, para prevenir y para tratar las enfermedades? Preferentemente en el inicio de su desarrollo. A todos nos gustaría poder diagnosticar un cáncer
cuando aparecen solo 1, 2 o 5 células, porque entonces puedes simplemente eliminarlas, el paciente casi no lo va a notar y ese proceso tumoral no va a seguir adelante, ¿no? Entonces la nanomedicina lo que se intenta es, vamos a conseguir mejores herramientas, mejores técnicas para diagnosticar y para tratar las enfermedades, ¿no? Y de hecho, pues hay todo un mundo, por ejemplo, los nanofármacos. Sabéis que cuando nos tomamos una medicina, nos tomamos unas cantidades, te tomas un paracetamol, un ibuprofeno, 1 gramo, 500 miligramos, bueno, te tomas una barbaridad. ¿Por qué? Porque la mayoría del medicamento lo vas perdiendo durante el tracto intestinal, ¿no? El medicamento que realmente actúa, ¿no? Donde tú lo necesitas es muy poco. Así que la idea es, bueno, pues si yo nanoestructuro o lo pongo en forma de nanopartículas, nanocápsulas, lo que sea, y doy este tratamiento, le voy a dar a la gente muchísima menos dosis y va a ser mucho más efectivo porque va a penetrar mejor en las células o en el lugar que lo necesita. Bueno, pues hay todo un mundo alrededor de los nanofármacos. Esto lo veremos ahora también. Hay todo otro mundo que hacemos ingeniería de tejidos y órganos. Como si tenemos un tejido dañado o tenemos un órgano dañado, seríamos capaces de fabricar un órgano completamente nuevo, partiendo de las células, de tus mismas células, para que no tengas problemas de rechazo, incluso crear con sustratos nanoestructurados, no sé qué necesitas, una reparación de la piel, de un hueso, bueno, pues simplemente crecemos estos tejidos en estos sustratos y luego lo puedes incorporar en el paciente. Y luego está todo el área de nanodiagnóstico, que la contaré un poquito más adelante. Fijaros, por ejemplo, aquí se están utilizando estas nanopartículas tan luminosas que tienen estos colores tan brillantes, pues le das una cierta inteligencia y ellas pueden localizar donde hay un tumor. Fijaros que aquí hay muy pocas células que sean tumorales. Estas nanopartículas adhieren a estas células y ahora el cirujano podría simplemente iluminar la vez que tienen una fluorescencia, bueno, ves un color aquí, un cambio radical y la puedes simplemente eliminar, ¿no? Y luego, una vez que tienes estas nanopartículas, otra posibilidad es hacer nanoterapia y de hecho hay algunas de estas terapias en la práctica clínica real. Por ejemplo, tienes un tumor cerebral, que está aquí, un tumor cerebral, le inyectas una disolución de nanopartículas, esto es con una inyección, unas nanopartículas. Las nanopartículas entran en las células cancerosas, pero no en las sanas, y una vez que estás dentro, le irradias al paciente con un pequeño campo magnético, el paciente no se entera de nada, básicamente, y lo que hacen estas nanopartículas es que se calientan y explotan, con lo cual explotan toda la célula cancerosa, solo la célula cancerosa, no las sanas, con lo cual destruyen todas las células cancerosas, ¿no? En un tratamiento que debe durar menos de media hora, esto lo lleva a cabo sobre todo la empresa Madforce, una empresa alemana, lo podéis ver sus vídeos, y simplemente pues destruyen todos estos tumores sólidos. Ya está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y ya hay algunas clínicas que ya lo están empezando a utilizar. Esto todavía se está intentando hacer este tipo de nanoterapias para todo tipo de cáncer, llevar nanopartículas dirigidas a ese tipo de cáncer, cáncer de próstata, cáncer de mama, le das como una cierta inteligencia a esas nanopartículas, van allí y una vez que están allí, irradias desde fuera con campo magnético, acústico, destruyes. Estos serían como, yo le llamo como unas nanobombas, ¿no?, de destrucción selectiva, explotan las células y simplemente, bueno, pues destruyen todas las células cancerosas y dejan las sanas, ¿no? Tratamientos sin efectos secundarios para los pacientes. Muy bien. Bueno, de hecho, los que todos lleváis nanopartículas en vuestro cuerpo, porque todos habéis recibido, me imagino, que las vacunas de RNA mensajero. Todos tenéis Pfizer o tenéis Moderna, ¿verdad? Todos, ¿a que sí? Sí, sí, es así. Y sabéis que esta vacuna es una vacuna de nanopartículas. ¿O eso no lo sabíais? ¿No? Bueno, pues la única manera, bueno, las vacunas que, como sabéis, de Pfizer, BioNTech y de Moderna, lo que llevan dentro es un ARN mensajero. Estos son unas moléculas muy lábiles que se estropean casi con mirarlas. La única manera que hubo de hacer una vacuna fue encapsularlo en nanopartículas lipídicas. Entonces, en estas nanopartículas se metió este ARN mensajero y esto es lo que te inyectan. Estas nanopartículas, lo que nos han inyectado a todos, de tal manera que las nanopartículas entran en nuestras células y dentro de las células la nanopartícula se abre y deja salir al ARN mensajero
Y el ARN mensajero le dice a nuestras células, vale, ahora tienes que fabricar esto, tienes que ponerte en marcha porque hay que eliminar al virus, al SARS-CoV-2. Esto es lo que todos llevamos, así que todos tenéis nanopartículas. Bueno, las nanopartículas se rompen y se degradan, pero todos habéis recibido una vacuna de nanopartículas, ¿sí? Y gracias a que existían estas nanopartículas, gracias a eso nos pudieron poner la vacuna, porque el ARN mensajero se degrada enseguida. O sea, menos mal que ya teníamos toda esta ciencia desarrollada de las nanopartículas. Os cuento que la persona que desarrolló toda esta idea, demostró que esto era posible, es una científica, la doctora Catherine Caricó. Es la única científica que desde hace 15 años tenía esta idea, fue la única científico que lo demostró y por lo tanto, digamos que ella ha sido la persona que ha salvado a millones de personas en el mundo, esta científica. Sus patentes son las que ha utilizado Pfizer y BioNTech y Moderna para poder hacer la vacuna. O sea que todo se lo debemos exclusivamente a una mujer científica, que por cierto, todos llevamos casi 2 años esperando que le den el premio Nobel, porque es la persona que ha salvado a millones de vidas en el mundo. Y resulta que, bueno, esto de que es mujer, de que, bueno, en fin, no voy a contar la triste historia de esta mujer, la podéis ver en internet, pues todavía estamos esperando que le den el premio Nobel, que como sabéis apenas se lo dan a mujeres, ¿no? Pues lo sabéis, que esto prácticamente, pues las mujeres científicas barridas de los premios Nobel, luego si queréis luego podemos comentar por qué, pero precisamente ella, la que realmente ha demostrado que ha salvado a la humanidad, pues todavía está esperando que le den el Nobel. Muy bien. Medicina regenerativa. ¿Qué cosas podemos hacer? Conocéis las impresoras 3D, ¿no? Sí, ¿verdad? Seguro que algunos habéis usado impresoras 3D y habéis hecho vuestras cosas, pero sabéis, no sé si sabéis que ya hay científicos que se dedican a imprimir órganos completos con las impresoras 3D. Es decir, que utilizando las propias células de cada persona, pues con estas células, con una serie de factores de crecimiento, bueno, con otra serie digamos, de alimentar y de crear, o con andamiajes nanoestructurados también para que se puedan crear, se pueden imprimir todos estos órganos. Esto veis alguna charla TED, por ejemplo, imprimiendo un riñón, imprimiendo hace poco un corazón. Esto será el futuro. Imaginaros que ya, porque los trasplantes son muy complicados, no hay. O sea, realmente a día de hoy es imposible hacer todos los trasplantes que el mundo necesita, ¿no? Por lo tanto, esto puede ser una solución a largo plazo de conseguir estos órganos. Y hay una nueva forma también de estudiar, por ejemplo, una nueva tecnología que se llama Organ on a Chip. Hay diversos grupos aquí en Barcelona que son líderes en esta tecnología, que como sabéis la idea, cuando estamos ensayando nuevos medicamentos, al final lo tienes que ensayar en animales, ¿no? Y al final en humanos, y esto pues no solamente es que sea costoso, sino que al final pues hay que sacrificar a miles de animales, ¿no? Entonces, para evitar todo esto se ha creado esta idea de un único chip, recrear, por así decirlo, un órgano en miniatura. Es decir, que si tú metes en el chip un órgano como un corazón, un riñón o el hígado, pues podías ver ahora qué medicamentos le curan, qué enfermedades le atacan y cómo puedes dar estos fármacos. Fijaros, estos son algunos de los desarrollos más espectaculares que hay, y esto en el futuro pues, nos daría pues, una forma muy rápida de encontrar nuevos medicamentos y sobre todo de disminuir la experimentación en animales, no matar tantos animales, y también la experimentación en humanos, que siempre pues, tiene sus peligros. Bueno, cosas que se pueden hacer, como sabéis, Van Gogh se cortó solo la oreja con uno de sus arrebatos, ¿no? Pero hace unos años los científicos han replicado, le han creado una oreja nueva. Por ejemplo, en este caso utilizaron el tejido del descendiente de su hermano, o sea que realmente genéticamente relacionado, crecieron su oreja. Bueno, y dijeron, bueno, tienes la oreja, pero la oreja si no escucha no te sirve para nada, ¿no? Pero realmente la réplica incluso puede oír, porque le han instalado un micrófono y un software, ¿no? Que estimula los nervios auditivos, y entonces, bueno, pues puede realmente oír. Bueno, estos son el tipo de cosas que se puede hacer en nanomedicina. Vamos a pasar ahora a la parte del diagnóstico, que es en la que yo trabajo en particular, ¿no? Bueno, si recordáis, hace 2 años cuando empezó la pandemia, ya sé que todos nos queremos olvidar de la pandemia, pero no nos vamos a olvidar tan fácilmente. Pero hace 2 años, cuando empezamos con la pandemia, cuando ya se conocía que el virus era el SARS-CoV-2,
cuando conocíamos la secuencia genética del virus, quiere decir que ya podíamos analizar a la gente, sabéis que la técnica que se utilizaba era la PCR, ¿no? PCR es una técnica genómica que lo que hace ver es la secuencia, identifica que este es el SARS-CoV-2. La PCR se hace en los laboratorios en cuestión de 2 o 3 horas, te pueden dar el resultado. Pero cuando estábamos en plena pandemia, cuando había que analizar a miles y miles, voy a decir, a millones de personas al mismo tiempo, fue imposible hacer estas PCR porque tenían que tomarte la muestra, pero esto iba a un laboratorio centralizado con técnicos que supieran hacerla y al final pues lo que vimos, si os acordáis, eran largas colas de personas esperando hacerse la PCR. Resultados que a veces llegaban con una semana después porque no daban abasto para hacer las PCRs en todos los laboratorios. Pero incluso peor fue que durante toda la pandemia, como la gente estamos en confinamiento, no se podía ir a los hospitales, no podías ir a ver a tu médico de familia, no podías hacer ninguna consulta, los hospitales estaban totalmente colapsados. Sabemos a día de hoy que más de 1 millón de casos de cáncer no fueron diagnosticados a tiempo y esta gente murió. Más de 1 millón. Simplemente porque no tuvieron un diagnóstico a tiempo. Porque no había forma de ir al hospital, no había forma de hablar ni siquiera con ningún médico ni ir a urgencia, debido al colapso que había. Más de 1 millón de personas, estas son las estimaciones que tiene el Centro Europeo del Cáncer. Pero además de esto, la pandemia tuvo muchos otros estragos, ya no solo el cáncer. Si toda la gente que se encontraba mal del corazón tampoco iba y han muerto de infartos, muchísimo, de diabetes, de hipertensión, de suicidio, es decir, una cantidad de patologías, que esto es como le llamamos como los otros estragos, ¿no?, de la pandemia, y de hecho en 2020 los récords de muertes han sido increíbles debido no solo a la pandemia en sí, a la infección, a la COVID, sino a todo esto, ¿no? Bueno, ¿dónde está el problema? El problema está que tenemos un diagnóstico excelente, no os preocupéis por esto, porque aquí en nuestro país tenemos un diagnóstico clínico de lo mejor, o sea, es excelente, ¿no? Pero claro, al final el diagnóstico siempre está centralizado, ¿no? Si vas al médico, te dices que no te encuentras bien, todavía te sacan estos no sé cuántos tubos de sangre, ¿no? Parece increíble que en el siglo XXI todavía necesiten como 3 y 4 tubos de sangre para hacernos un vulgar análisis clínico, ¿no? Pero fijaros incluso si encima os tienen que hacer una resonancia, os tienen que hacer un TAC o una colonoscopia, ¿no? Pues todo al final está centralizado, o sea, al final todos son técnicas que están en estos laboratorios, necesitas técnicos, necesitas que las sepan hacer, muchas de ellas son invasivas, ¿no? Es decir, que tenemos un diagnóstico espectacular, pero centralizado, ¿no? Es decir, que como te pilla allí en lo alto de los Pirineos esquiando y te pase algo, vamos, de aquí a que te llevan a un hospital y te hagan el análisis, antes te has muerto por el camino, ¿no? Bueno, pues un poco lo que vemos como solución utilizando la nanotecnología es hacer un tipo de dispositivos muy pequeños, imaginaros, casi como este puntero, en el cual tú con una gota de sangre, una gota de orina, una gota de tu saliva, lo que habéis hecho, ¿no?, con el test de la COVID, ¿no? Simplemente una gotita se pone en estos aparatos y te va a decir de qué estás enfermo, cuál es la patología, o te va a dar los niveles que necesites, ¿no? Por ejemplo, imaginaros un médico en la UCI que no tenga que sacar las muestras y enviarlas a un laboratorio, sino que allí mismo saca su aparato, le coge la sangre del paciente, la pone, le da el botón y ya sabe lo que tiene, si la infección ha entrado en sepsis, si el cáncer ha evolucionado, si los fármacos están actuando. Bueno, sabéis, no sé si habéis visto a gente que lleva, este es el primer biosensor que hay, este circulito blanco, no sé si hay algún diabético en la sala, o ¿habéis visto esta gente que lleva este circulito blanco en los brazos? Lo habéis visto en la playa, seguro, en la piscina, ¿no? ¿Y sabéis lo que es? Bueno, imagino que hay gente que lo sabe, la mayoría no. Bueno, este es el único biosensor implantable que te permite medir la glucosa de manera continua, es decir, el único que existe. Fijaros que esto lo llevan, yo la primera vez que lo vi pensé que era como un tatuaje, pensé que cosa más rara, ¿no? Un círculo blanco aquí. Bueno, esto lleva unas agujas, las agujas bajan, pinchan y recogen el líquido intersticial y están midiendo continuamente. O sea, los diabéticos llevan un lector, se lo pasan al lado y por wifi pues lo que ven la concentración de glucosa en cada momento. Bueno, pues esto es el tipo de tecnologías que nosotros le llamamos biosensor point of care.
que puedas hacer un diagnóstico descentralizado, puedas medir cualquier patología, cualquier enfermedad en cualquier lugar. Por supuesto, esto está conectado a una base de datos, puede estar conectado con tu médico, puede estar conectado con una aplicación que lleves en el móvil y que la aplicación te llame o te mande un WhatsApp y te diga, mira, fatal, vete corriendo al hospital porque si no, no vas a llegar, ¿no? O sea, esto es lo que estamos ya fabricando, ¿no? Es decir, dispositivos que se llaman biosensores, donde quizás el más famoso es el de glucosa. Yo sé que todo el mundo al de glucosa le llama, al biosensor de glucosa, todo el mundo le llama el medidor de azúcar, ¿a que sí? Bueno, pero es mentira, se llama biosensor y mide solo glucosa. Es un tipo de biosensor que utilizan 500 millones de personas cada día en el mundo, 500 millones al día, ¿eh? Y este es quizás el biosensor más famoso, pero no sé si os habéis preguntado alguna vez, ¿por qué mide solo glucosa? Tú pones una gotita de sangre y en 5 segundos te dice, usted tiene tanto, 100 miligramos por litro. ¿Por qué mide solo glucosa? Porque en la sangre tenemos muchas cosas, ¿no? Tenemos muchas otras sustancias. ¿Por qué mide solo glucosa? ¿Por qué es tan inteligente? Bueno, es tan inteligente porque dentro del sensor se le coloca unas proteínas, unas enzimas que interaccionan solo y exclusivamente con la glucosa, que está en nuestro cuerpo, que se llama la glucosa oxidasa. Esta proteína solo interacciona con la glucosa. Es decir, cuando tú pones una gota de sangre, al biosensor le da igual todo lo que haya, porque como tiene su glucosa oxidasa, está esperando a la glucosa, interacciona con ella y cuenta, es una reacción redox, cuenta cuántos electrones se mueven. Aquí, ahí en este proceso, hay un electrodo debajo, cuenta los electrones, rápidamente lo transforma en un número que te aparece en la pantalla en 5 segundos. Esto es lo que hacen los biosensores, un sensor físico con un receptor biológico específico para todo lo que quieras medir. Bueno, quizás conocéis a muchos otros biosensores así más sencillos. El de embarazo, no voy a preguntar quién la usa hoy, pero vamos, el biosensor de embarazo, como sabéis, que todo el mundo le llama el test de embarazo, pero bueno, es un biosensor. Es decir, aquí es algo más tan complejo como esto. Dentro de ese test, tú pones unas gotas de orina, pero ¿qué miden las gotas de orina de la mujer? Lo que mide es una hormona que aparece en los primeros días del embarazo. Y dentro del sensor lo que hay son unos anticuerpos, unas proteínas que se unen de forma específica a esa hormona. Por eso sabes si estás embarazada o no. Es lo mismo que pasa con el test de la COVID, ¿no? El test de antígeno que os habéis hecho, que a todo el mundo le parece, esto es un trozo de plástico. Yo es que lo he escuchado, lo he visto hasta en Twitter, ¿no? La gente dice, eso es un trozo de plástico, esto se lo han inventado los científicos, esto no sirve para nada, ¿no? Pero en realidad lo que está dentro de este trozo de plástico es algo mucho más complejo. Es algo así, donde hay nanopartículas de oro, donde hay anticuerpos específicos a las proteínas del coronavirus, como la proteína S, la proteína N. Y entonces, gracias a eso, cuando tú pasas vuestra muestra, cuando la habéis pasado, si tienes el virus, las proteínas del virus se unen a estos anticuerpos y por eso cambia de color por esas nanopartículas que lleva. Para que veáis, parece un trozo de plástico, ¿no? Pues no. Lo que hay dentro es una ciencia que ha llevado muchos años desarrollar. Vale, pues estos son biosensores. Bueno, igual que lo hacemos para COVID, pues se puede hacer pues para muchas otras patologías, ¿no? Y pensamos que en el futuro podemos hacer biosensores prácticamente para todo, ¿no? Y, por supuesto, lo más sencillo, una vez que mides con el biosensor, es mandar la señal o conectarlo directamente con tu teléfono móvil y, por lo tanto, en el futuro vamos a estar totalmente controlados. Bueno, va a ser la sociedad de los hipocondríacos, ¿no? Porque te levantas por la mañana y dices, a ver, hoy me voy a medir a ver si tengo una infección, si tengo un virus, si tengo esto, ¿no? Pero bueno, no sé si nosotros lo llegaremos a ver, pero que sepáis que esto, de hecho ya hay empresas como la Q Health en Estados Unidos donde empieza a vender estos sensores como commodities, ¿no? Que los puedas tener en casa y que te levantas por la mañana. Voy a ver cómo está mi testosterona, esto es real, ¿eh? Que hay un biosensor para eso. Voy a ver cómo está mi ciclo de fertilidad. Y entonces ya te lo haces todo en casa. Y además tienen aplicaciones que te dicen, pues ¿quieres aumentarla? Pues haz deporte, haz esto, haz lo otro. Así que esto empieza ya a ser realidad y lo tendremos en el futuro, ¿no? Controlados por nuestro teléfono móvil, ¿no? Esto ya lo sabemos, que ya estamos controlados totalmente, ¿no?
Muy bien. Bueno, yo os voy a contar ahora un poquito así, no sé cuánto tiempo llevo, pero os cuento un poquito lo que nosotras hacemos en el laboratorio. Nosotros hacemos este tipo de dispositivos y lo que hacemos son unos nanochips fotónicos, es decir, donde pasa la luz, ¿no? Y estos son algunos de los que hacemos en mi laboratorio, que por cierto los tengo aquí en la mochila, como estos son tan pequeños, estos nano. Esto es lo bueno, que te los puedes traer y los puedes enseñar en cualquier sitio. Así que el que luego lo quiera ver, que venga y yo se los enseño. Y no os preocupéis que se pueden mirar, se pueden romper, son de muestra, ¿eh? Bueno, estos son algunos de los chips que hacemos. Fijaros esto, por ejemplo. Fijaros este chip al lado de la moneda de €1, pero fijaros dentro la complejidad óptica, todos los circuitos ópticos que hay. Y aquí tenemos hasta 6 biosensores en paralelo. Podemos medir hasta 6 sustancias diferentes de la muestra de una persona. Patricia hizo la tesis, desarrolló todo esto, sé que ella os lo contará un poquito luego. Estos son algunos otros chips que fabricamos aquí en Barcelona. O sea, todas las tecnologías están diseñadas, fabricadas y empleadas aquí en Barcelona. Este chip, por ejemplo, tiene 20 biosensores en paralelo. No los veis porque miden 3 nanómetros de altura, o sea que veis solo el chip. Este de aquí tiene 4, es uno de oro. Bueno, pues son todo este tipo de cosas que hacemos en nuestro laboratorio. Os enseño aquí un poquito estos que hacemos, ¿no? Fijaros que pues los fabricamos en una sala blanca que tenemos, parecida a las que tienen en Taiwán, no tan buenas, pero bueno, podemos hacer todavía alguna cosa. De aquí fabricamos a nivel de oblea, luego pues extraemos los chips y cada chip tiene 20. Esto es uno de cada chip que tiene 3 nanómetros de altura, me tenéis que creer porque a simple vista no lo vais a ver, ¿eh? Y bueno, luego los montamos ya en todos estos aparatos para poder emplearlos y aquí es un poco cómo funciona, le metemos luz roja, jugamos con la luz, los fotones de luz interaccionan con las biomoléculas y bueno, pues aquí sacamos la señal, ¿no? Aquí un poquito más, por ejemplo, lo hemos empleado para medir el SARS-CoV-2, el coronavirus, y lo que hacemos es que le colocamos aquí unos receptores biológicos y cuando atrapan al coronavirus, pues ves que la luz simplemente cambia y nosotros lo medimos al final. Y cuando medimos al final ya sabemos no solo si una persona está infectada, esto no te da sí o no, sino que además yo, como puedo medir cuánto cambia la luz, puedo saber cuántos virus tiene esa persona. Que esto es lo más importante, los test de COVID solo os dice sí o no, ¿no? E incluso como llevéis el primer día, ni da señal porque tienes muy pocos virus y este test no lo ve. Pero nosotros sí somos capaces de verlo, es decir, podemos saber cuántos virus tiene una persona en cada momento. Esto es algo que reclamaron mucho los médicos durante la pandemia, porque claro, tú tienes a alguien en la UCI, tú le estás dando un tratamiento, ¿cómo sabes si esa persona está mejorando o no está mejorando? La única manera es saber su carga viral, ¿no? Cuántos virus. Si esto va bajando, evidentemente ya saben que el tratamiento está dando respuesta, ¿no? Sin embargo, si va subiendo, pues tienen enseguida que cambiar el tratamiento y ver qué hacen con ese paciente, ¿no? Antes de que muera. Bueno, os cuento algunas aplicaciones ya para terminar, que hemos hecho algunas de las que hemos hecho en el laboratorio. Por ejemplo, lo utilizamos para hacer una detección precoz de cáncer. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, en el caso de cáncer de colon, pues nosotros sabemos que el cáncer de colon, sabéis que hay que hacerse una colonoscopia al final, ¿no? Porque es la única manera de poder diagnosticarlo. Pero nosotros sabemos que este es un cáncer que cuando empiezan las primeras células cancerosas, emiten una serie de proteínas que circulan en nuestra sangre, ¿no? Y como emiten estas proteínas, nuestro sistema inmune fabrica anticuerpos para aniquilarlas. Es decir, que si vemos que en la sangre de una persona aparecen estos autoanticuerpos, sabemos que esa persona está comenzando el proceso de cáncer de colon. Al principio, estamos hablando en el momento en que se inician las primeras células cancerosas. Bueno, pues ya utilizamos nuestros biosensores precisamente para esto, para ver cuándo aparecen esas primeras proteínas en sangre y pensamos que esto en el futuro pues podríamos llegar a tener un test en el cual poniendo una gota de sangre podemos saber quién está empezando este cáncer de colon, incluso 3 y 4 años antes de que te lo puedan diagnosticar en el hospital mediante una colonoscopia, ¿no? Hemos hecho, por ejemplo, otros biosensores para detectar el consumo de gluten en celíacos. Una persona que es celíaca nunca puede tomar gluten, ya sabéis, esto es una enfermedad autoinmune, no tiene cura y la única forma de que la enfermedad no progrese, no vaya a peor, ¿no? Es no tomando gluten nunca. Pero para los celíacos esto es muy difícil, muchas veces saltan la dieta, a veces vas al restaurante, te dice esto no tiene gluten, pero tiene trazas, está contaminado. Entonces hemos desarrollado un biosensor para ver en la orina
si tú has comido gluten o no. Y medimos una molécula muy pequeñita, un péptido muy pequeño, y lo que hacemos en este caso con el biosensor es poner unas gotas de orina, tal cual, y ver quién tiene este péptido o no. Y entonces empleamos unas proteínas de una empresa para que hemos desarrollado este trabajo, y con esto podemos saber quién ha tomado gluten o no. Por ejemplo, hemos medido la orina de un niño, de un compañero del trabajo, que no estaba tomando nada con gluten, una dieta libre de gluten. Le dimos una galleta y al cabo de un par de horas ya pudimos ver la presencia de este péptido en la orina del niño. Es decir, que para niños que van a colegios, guarderías, pues si los padres se preocupan, luego puedes hacerle un test muy rápido para saber si ha tomado gluten o no. Otro biosensor, por ejemplo, para controlar el nivel de sintrón. Como sabéis, muchísima gente que está con estos tratamientos de anticoagulantes para toda la vida. El problema es que estos son unos anticoagulantes, es muy difícil regular la dosis, ¿no? Si te pasas, pues hay un riesgo de hemorragia, si no llegas, pues hay un riesgo de coagulación. La gente con estos tratamientos está continuamente yendo a los hospitales, ¿no? Y lo que hemos desarrollado es un biosensor que con unas gotas, en este caso del plasma del paciente, con tan solo 100 microlitros, pues podemos saber cuál es la concentración que tiene en cada momento del sintrón, del anticoagulante, y por lo tanto el paciente sabe si tiene que tomar más o menos. Bueno, ya voy a acabar con el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Somos capaces de ver, por ejemplo, la presencia de bacterias, incluso llegamos a medir el número de bacterias por debajo de menos de 8 bacterias por mililitro. Incluso, bueno, en teoría es posible que detectemos una única bacteria en cuestión de tan solo 30 minutos. Hemos desarrollado ya equipos completos, hemos ido a las UCI de Valdebrón a trabajar con ellos y, por ejemplo, cogiendo tan solo 10 microlitros, o sea, unas gotas del suero del paciente, pues les podemos ayudar a estratificar, saber quién está sano o quién está entrando ya en sepsis, que es una infección generalizada y que tiene una ventana de muy pocas horas antes de que el paciente muera, ¿no? Bueno, algunas también para detectar también de forma muy rápida las enfermedades de transmisión sexual, con lo cual con unas gotas también de la orina de los pacientes podemos ver qué tipo de, pues si tienes una clamidia, una gonorrea, también de forma muy rápida. Y bueno, y por último, como os conté también, hemos trabajado en el diagnóstico de la COVID. Os cuento que todos los test, si habéis hecho PCR, habéis hecho test de antígenos, habéis hecho test serológicos, que sepáis que no hay ningún test que se fabrique aquí en el país. Todo viene de fuera. En el país nunca ha habido capacidad de fabricar nada, prácticamente nada. Al final de la pandemia alguna cosa, ¿no? Entonces nosotros pues intentamos pues demostrar que podíamos fabricar un sensor aquí. Esto fue con financiación de la Unión Europea. Y bueno, pues lo que hemos conseguido pues tener un biosensor que nos permite no solamente decir quién está infectado o no en cuestión de 15 minutos, sino que sabemos la carga viral, cuántos virus tienes en cada momento, desde el momento de la infección, desde 100 hasta 10 a las 7, ¿no? Y también hemos hecho otro biosensor serológico, junto con Valdebrón y con Clinic, y bueno, pues aquí también sabemos el número de inmunoglobulinas ¿no? que producen en cuestión de 15 minutos. Este tipo de biosensor es muy importante, por ejemplo, para las campañas de vacunación, porque si vemos que alguien tiene una respuesta muy alta, inmunológica muy alta, pues se puede espaciar la siguiente dosis, ¿no? de la vacuna, pero la gente que tiene una respuesta inmune muy bajita, pues hay que darles antes. Bueno, ya voy a acabar. Bueno, estamos haciendo seguimiento. Vamos a ver, en el futuro pues vamos a tener este tipo de dispositivos para todo, ¿no? Para cáncer, para alergias, contaminantes alimentarios, antibióticos, para resistencia a antibióticos, y la idea es que se puedan usar en cualquier lugar y en cualquier momento. Un poco la idea es esta, que tú puedas tener esto en tu casa, quizás no, quizás en casa algunos, como el de glucosa, puedas estar en la farmacia, lo va a tener tu médico de familia, lo puedan tener en los centros de salud, en todas partes, no solamente en un hospital centralizado. Pones simplemente, escoges el que quieres, pones tu muestra y en cuestión de 10-15 minutos como mucho, pues tienes el resultado y entonces esto directamente lo puedes enviar a tu móvil y saber cuál es el resultado, ¿no? Y nada, yo os voy a contar una historia de lo que no se tiene que hacer. Esto fue algo que hizo mucho daño en mi campo, en el campo del diagnóstico descentralizado. ¿Alguien ha escuchado hablar de la historia de Theranos? ¿No? Esto os recomiendo que veáis las diferentes series. Hay una ahora en Disney Plus que se llama The Dropout. Os recomiendo que la veáis, lo que no se debe de hacer nunca.
esta personaje, por llamarla de alguna manera, la Elizabeth Holmes, ¿no? Esta chica, con 19 años, empezó a estudiar ingeniería química en la Universidad de Stanford, en California, ¿no? En el primer año ella decidió que tenía una idea maravillosa y fantástica de cómo hacer el análisis con una gota de sangre. Dijo que sabía cómo hacer hasta 200 analitos al mismo tiempo, en una gota de sangre, ¿vale? Bueno, pues se fue de la universidad y montó una empresa, Theranos, en el Silicon Valley, ¿no? Convenció una labia increíble, la señora, bueno, una labia, convenció a todo el mundo, pero, uno, nadie vio su tecnología, nadie sabía de qué iba su idea, nadie vio ella hacía aparatos, nadie sabía lo que había dentro. Nunca publicó un artículo científico. Bueno, es que de hecho nunca estudió una carrera, nunca hizo un doctorado, es decir, no tenía ninguna formación, ¿no? Y aún así consiguió que todo el mundo le diera dinero y su empresa llegó a estar valorada en 9 billones, atentos, de dólares. Llegó a estar en la lista de las personas más ricas del mundo, en la lista Forbes, salía en todas partes, ¿no? Y bueno, al cabo empezó a hacer estos test en las farmacias, en Walgreens, y bueno, dando resultados a la gente que nadie sabía cómo se hacía, dónde salía aquello, ¿no? Y los mismos empleados ya la denunciaron al Wall Street Journal de que todo era fake, todo era mentira. Ni había tecnología, ni había nada de nada, se lo inventó todo, ¿vale? Ahora mismo está ya en la cárcel, bueno, ya ha habido el juicio, está en la cárcel, pero os recomiendo que veáis bueno, hay varias series en HBO, esta última de Disney Plus, simplemente para que veáis, uno, la importancia de la formación. ¿Por qué uno tiene que hacer una carrera universitaria? Porque hay que hacer un doctorado. O sea, las ideas están muy bien, todos tenemos ideas, ¿no? Pero las ideas hay que saber hacerlas, ¿no? Y hay que tener la formación suficiente para hacer esas ideas y desarrollarlas. O sea, uno no se puede montar una empresa, captar dinero y decir ahora contratos científicos, que es lo que piensa, ¿no? Contratos científicos y que lo hagan, ¿no? No, eso no es así. Os recomiendo que veáis esta película porque, pues sobre todo, no solo por la formación, sino esta idea de cómo es posible engañar a estas escalas, ¿no? Y sobre todo en este área del diagnóstico descentralizado. Muy bien. El futuro de la nanomedicina, bueno, como os he enseñado, que vamos a tener nanodispositivos para diagnóstico temprano, el seguimiento del tratamiento, vamos a tener vacunas de ARN para todo tipo de enfermedades, nanoterapias, vamos a crear órganos a la carta. Si no os gusta la nariz o la oreja, aquí os podéis cambiar lo que queráis, ¿no? Así que la nanomedicina es una oportunidad única para llegar a la medicina del futuro, personalizada, no invasiva, rápida, sin efectos secundarios. Entonces, claro, como todo esto parece, podemos curar todo, ¿no? Lo que dice la gente es, pero podemos llegar hacia la inmortalidad con la nanomedicina. A ver, ¿quién quiere ser inmortal? ¿Quién quiere ser inmortal? ¿Nadie? No me lo puedo creer. Una, solo una. Venga, ¿nadie quiere ser inmortal? Otro, nada más. ¿No es de verdad? ¿Otro por allí? En serio, no me lo puedo creer. Tantas películas que veis de ciencia ficción ahí con los inmortales y tal. Y ahora, o sea, ¿nadie quiere ser inmortal o qué? A ver, ¿en serio? Yo no, porque vamos. Venga, bueno, no hace falta que lo diga, pensarlo, ¿no? Pero de verdad que no queréis ser inmortal, no me lo puedo creer, ¿eh? Ahora, una cosa, ser inmortal no significa ser millonario, ¿eh? Atención, porque veis muchas películas y todos ahí están ahí de millonarios. O sea, ser inmortal significa que te tienes que levantar todos los días a trabajar, todos los días tienes que limpiar, atención, ¿eh? Bueno, esto, pensaros cada uno lo que queráis. Bueno, ya simplemente para acabar, bueno, como esto va la última, ahorita lo siento, de mi libro, bueno, como sabéis, bueno, yo soy una persona quizás que tiene una carrera académica así exitosa, ¿no? Y bueno, pues he recibido numerosos premios, he sido la primera mujer que le han dado el Premio Nacional de Investigación, lo dieron los Reyes de España en el área de transferencia de tecnología, primera mujer. El Jaume I, que estaré por aquí, creo que he sido la tercera mujer en 20 años, ¿no? He sido honoris causa por la Universidad de Cádiz, en mi universidad, y he sido de las pocas mujeres que lo ha conseguido, ¿no? O sea, realmente lo que cuento en mi libro es lo difícil que es para una mujer, pues realmente progresar, ¿no? en la carrera y llegar a los niveles más altos, las dificultades que encontramos las mujeres científicas por el hecho de ser mujer, simplemente por ese hecho, pues es lo más complicado. Y eso que yo, bueno, esto es un poco lo que yo cuento, ¿no? En mi libro,
cómo he construido mi grupo, cómo he combinado ciencia fundamental con equipos multidisciplinares, transferencia de tecnología, pero realmente ha sido complicado, ha sido muy complicado, lo cuento en el libro, así que para todas, sobre todo a los chicos también os invito a leerlo, nos va a hacer gracia lo que cuento, pero bueno, a las mujeres les va a gustar más, pues lo difícil que ha sido, lo difícil que es, ¿no?, para una mujer, y de aquí el nombre, una científica saltando vallas. Esto el título que he puesto al libro es porque yo siempre fui una petarda haciendo gimnasia y siempre me suspendían, sacaba 10 en todo menos en gimnasia. Entonces, bueno, pues cuento que al final es que lo mal que se me daba la gimnasia, pues he pensado que durante toda mi vida he tenido que estar saltando vallas para llegar hasta donde estoy, ¿no? Pero sobre todo esto es dedicado a todas las chicas, recordar, construir una carrera académica exitosa, hay que tener una visión pionera, hay que tener ambición que a las mujeres nos la ponen siempre como esto es algo malo y a los hombres, bueno, mentira, para las mujeres también hay que ser ambiciosas, una fuerte voluntad, perseverancia, motivación, muchísimo trabajo y en mi caso además siempre estar rodeada de muchas mujeres. Yo siempre he tenido equipos con muchas mujeres porque creo que hay mucho talento femenino y me gusta pues poner en valor el talento femenino. Muchas gracias por vuestra atención. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, doctora Laura. Si vol venir aquí amb nosaltres, doctora Laura. No m'està escoltant. Vine. Aquí amb nosaltres, perquè ens agradarà estar al seu costat. Ens ha semblat una conferència extraordinària. Moltíssimes gràcies. També la vàrem conèixer quan va començar tot el coronavirus, que l'entrevistàvem per la televisió, li demanaven si seria possible un test ràpid i avui hem entès una miqueta per què l'entrevistaven i allà la vàrem conèixer. Moltíssimes gràcies. I ara li donem la paraula a la doctora Malo Calle, que és la degana de la Facultat de Ciència, Tecnologia i Enginyeries, que ens presenti la nova ponent. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Julita. I abans de res, moltes gràcies, Laura, per compartir aquesta recerca tan rellevant que esteu fent i a més, felicitats per saber-la transmetre d'aquesta manera tan divulgativa, quan sabem que al darrere hi ha tota una ciència realment molt complexa i bé, això és sempre d'agrair i no és gens fàcil el tema de saber traslladar la recerca d'alt nivell a aquest nivell entenedor i per tant moltes felicitats. I bé, i ara em fa molta il·lusió presentar a la següent ponent, que és la Patrícia Ramírez, i em fa especial il·lusió perquè la Patrícia va ser alumna meva, alumna nostra. La Patrícia va estudiar ara fa uns anys, ella ara ens explicarà tota la seva trajectòria. Va estudiar aquí el grau de biotecnologia i posteriorment va estudiar el màster en anàlisi de dades òmiques també de la nostra universitat, de la nostra facultat. I us he de dir que realment el conèixer l'èxit i el compartir d'alguna manera els èxits dels nostres estudiants crec que és de les satisfaccions més grans de la nostra professió com a professors. I és un orgull conèixer aquestes trajectòries, ara ens l'explicarà amb més detall, però ja sé que és una trajectòria molt brillant. I això que us deia, és potser de les... és tot un orgull i de les satisfaccions més grans i d'alguna manera
penses que potser en una nanopart de tot aquest èxit potser hi vam contribuir a generar-te, no només a proporcionar-te els coneixements, que això ja ho tenim clar, que ho hem de fer, sinó per generar-te aquesta il·lusió, aquesta curiositat, aquestes ganes i aquesta ambició també, que també comparteixo que és molt necessària entre les dones, aquesta autoestima que es necessita per tirar endavant la recerca i, per tant, penso que d'alguna manera nosaltres alguna llavor vam posar perquè tu poguessis fer aquesta trajectòria. I ara encantats que ens expliquis. Bon dia, moltes gràcies. És un honor tornar aquí on vaig començar i on vaig fer el meu grau i vaig fer el meu màster. Us explico una mica la meva trajectòria. Vaig estudiar aquí biotecnologia a la UVic, després vaig fer el màster de dades òmiques, fa un any i mig o així vaig defensar la tesi i ara mateix estic fent el postdoctorat. Entraré una mica a explicar-vos cadascuna de les etapes, que és el que he fet una mica. Doncs, primer de tot, vaig estudiar biotecnologia aquí a la Universitat de Vic i durant el grau em van donar l'oportunitat de fer unes pràctiques i casualment vaig acabar al grup de la doctora Laura Irechuga i allà vaig fer unes pràctiques i finalment em vaig quedar per fer el treball de final de grau. Us explico una mica, no entraré molt en detall, però durant el meu treball de final de grau el que vaig fer va ser detectar unes partícules que secreten totes les cèl·lules eucariotes i en el seu interior contenen diferents molècules com DNA, RNA, que són actives i que ajuden a que el tumor o el càncer proliferi. I per tant, la nostra idea era, primer de tot, detectar a partir d'un cultiu cel·lular aquests exosomes i després, posteriorment, trencar-los d'alguna manera i detectar algunes RNA o algunes molècules que sabíem que estaven involucrats en algun tipus de càncer. En aquest cas, estava pensat per càncer de pulmó. Després, no tot el que vaig fer durant la meva carrera va ser de laboratori, sinó que vaig decidir fer el màster d'anàlisi de dades òmiques per intentar analitzar totes aquestes dades que es generen al laboratori i poder extreure més conclusió i processar bé aquestes dades. I durant el màster el que vaig fer va ser, vaig començar a treballar, o sigui, vaig aconseguir el meu primer contracte laboral al grup de la Laura i paral·lelament feia el màster a la UVic i vaig fer també el TFM a l'IS Global a Barcelona amb el doctor Juan Ramón González. Aquest era molt computacional, o sigui, no tenia res de laboratori i el que vam fer va ser analitzar si les inversions que es produeixen en els cromosomes tenien una certa influència en l'expressió dels microRNAs i vam analitzar les dades de 15 tipus de càncers diferents i vam trobar alguns microRNAs que específicament estaven alterats en alguns tipus de càncer. Després, el que ja és més actual, perquè això ja em va quedar una mica enrere i ja ni me'n recordava, per exemple, del TFG i vaig haver de rebuscar bastant. I el tema de la tesi la vaig fer al grup de la professora Laura Lechuga i, com bé he dit, la vaig defensar fa un any i mig. Llavors, la idea, ens vam centrar en les malalties infeccioses, en concret en la tuberculosi, que probablement molts penseu que aquí a Europa, per exemple, no ens afecta, però ara mateix estan pujant els casos de tuberculosi a nivell global, però perquè tingueu una visió així més global, la tuberculosi és la principal causa de mort per un agent infecciós. Moren, o sigui, 10 milions de persones s'infecten cada any i moren al voltant d'1 milió de persones. I el principal problema és que més del 95% dels casos es troben en els països en vies de desenvolupament.
I el principal problema és que en aquests països no tenen tècniques tan sofisticades com nosaltres per poder diagnosticar-los i que tenen tuberculosi. I a més, les tècniques que hi ha ara mateix triguen al voltant de 5 hores i la més habitual, que és el cultiu microbiològic, acostuma a trigar més de 2 setmanes en obtenir els resultats. I clar, des que et fan l'anàlisi fins que tu saps si tens o no tuberculosi, doncs vas escampant la bactèria com passa amb el virus, amb el Covid. Però en aquests països, a més, hi ha molta gent que té sida. I per tant, tant el sida com la tuberculosi, una ajuda l'altra i al final la gent acaba morint. Per tant, la nostra idea, bàsicament, va ser crear un biosensor. Aquest biosensor es va crear en un projecte europeu. Com podeu veure aquí, totes les diferents empreses i grups d'investigació que van col·laborar en el projecte i vam crear des de zero, en uns 3 anys, un biosensor, com podeu veure aquí, que ja estava tot completament integrat i l'únic era posar-lo, per exemple, en un CAP, en el que coneixem nosaltres un CAP, i que la gent anés allà i mirés a partir d'una gota d'orina si tenia o no tuberculosi. Aquí podeu veure tot integrat, el xip, per exemple, que té 6 sensors, per tant, no només podries mirar tuberculosi, sinó podries posar diferents anticossos per diferents malalties, però això ja més endavant es podrà acabar. I estava inclòs en un cartutx de microfluídic semblant al que hi ha del Covid, però una mica més sofisticat. I així, a visió global, el que vam fer va ser centrar-nos en l'únic biomarcador que hi ha aprovat per l'Organització Mundial de la Salut per detectar la tuberculosi, que és un lipopolisacàrid que es troba a la paret de la bactèria i només es troba en els pacients que tenen tuberculosi activa i la podem trobar fàcilment en l'orina. Llavors, el que vam fer va ser immobilitzar un anticòs que era molt específic contra aquest lipopolisacàrid i després passar a les diferents mostres d'orina. Com podeu veure aquí, vam arribar a fer una validació clínica amb mostres de pacients de Tanzània. Podeu veure aquí com l'orina és completament diferent entre els diferents pacients. I aquí podeu veure com es pot diferenciar molt clarament un pacient que té tuberculosi d'un pacient que està sa i no té tuberculosi. Això ho vam validar amb diferents mostres d'orina de Tanzània i podeu veure com podem saber si una persona té o no tuberculosi i també sense importar-nos si té o no sida, perquè una dels problemes és que la gent que no té sida, per exemple, les tècniques actuals no són capaces de diagnosticar-los amb molta fiabilitat si tenen o no tuberculosi. I això hem sigut capaços de fer-ho, tenir el resultat en menys de 15 minuts enfront a les hores o setmanes que necessites ara mateix per diagnosticar tuberculosi. I ara mateix que estic fent el postdoctorat, que segueixo el grup de la Laura Lechuga, doncs perquè veieu que no tot és clínica, per exemple, també he estat treballant en la detecció de pesticides en aigües. En aquest cas, per exemple, hem intentat detectar el fenitotrion, que és un pesticida que ara mateix està prohibit a gairebé tots els països del món, i l'hem detectat en mostres d'aigua. Després he treballat en un projecte que és completament confidencial amb CEPSA i també he participat en el desenvolupament del biosensor per la detecció de Covid. Perquè no veieu que tot és treballar, per exemple, doncs aquest estiu, tot el mes de juliol, me l'he passat a Itàlia, a Roma, fent la validació clínica, o sigui, validant el biosensor del Covid. I ara que ja us he explicat així una mica a termes generals doncs què és el que he fet, ara mateix estem amb la Laura Lechuga i diferents investigadors, estem muntant una startup i me n'aniré allà de CTO. I perquè veieu una mica l'empresa, què és el que volem fer, doncs
tindrà diferents cartutxos per diagnosticar diferents malalties que l'hagis d'introduir directament a l'aparell i et digui si tens o no la malaltia. Lento. I per part meva ja estaria. Sobre el costat de la mà, Allà? Vale. Moltíssimes gràcies, Patrícia. Moltíssimes gràcies, Patrícia. Estem encantades de poder-te escoltar i et felicitem. I si us sembla, entrem en aquest torn obert de diàleg, de manera que li podeu fer preguntes tant a la doctora Laura Lechuga com a la doctora Patrícia Ramírez. D'acord? Podeu demanar un micro. Si ens podeu ajudar alguna persona a passar els micros. En Gemma, en Marc, veig que ens va ajudar. En Gemma, sí, també. Hi ha 2 micros, gràcies. N'agafeu un cada un. Aixequeu la mà, sisplau, qui vulgui formular una pregunta. Us passarem el micro perquè d'aquesta manera ho sentirem tothom. Com hi ha moltes persones en línia, així ens poden escoltar. Endavant. No se anima nadie. Que rompe el fuego. ¿Nadie quiere romper el fuego? Ahí hay una, menos mal. Perfecte, endavant, gràcies. Hola a tothom, gràcies per les vostres xerrades. Sabeu quan estarà operatiu poder tenir un sensor per l'usuari qualsevol de nosaltres per comprovar els valors del tema de la glucosa i d'altres? Quan arribarà a les nostres mans i amb facilitat i que no costi un dineral? Merci. Bueno. Mira, os cuento que, por ejemplo, el biosensor de glucosa fue una idea de un médico americano en el año 1962 y tardó casi entre 15 y 20 años en llegar al mercado. Fijaros que a día de hoy lo utiliza todo el mundo, ¿no? Este biosensor. ¿Por qué tardó tanto? Bueno, tardó tanto porque porque este tipo de dispositivos lleva un sensor físico, pero lleva en contacto con unos receptores biológicos que hay que mantener activos y vivos, ¿no? y que funcionen en cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces, esto es un poco la dificultad de la tecnología, ¿no? Realmente que estos receptores biológicos y que estos dispositivos funcionen en cualquier momento. Ya existen algunos más en el mercado, ¿no? He comentado todos los test de antígeno, todos los test pero realmente lo que esperamos es que ahora podamos comercializarlo mucho más rápido y lleguen al mercado pues a lo mejor en 3 o 4 años para muchas otras patologías, sobre todo para las infecciones, ¿no? Porque es otro de los principales problemas que tenemos a día de hoy, son las infecciones, ¿no? Es lo que llamamos la pandemia silenciosa, las infecciones, sobre todo por bacterias, están subiendo de forma alarmante. También se ha juntado un poco también que todas las industrias del diagnóstico, claro, tampoco le interesan estos dispositivos, ¿no? Antes de la pandemia todo el diagnóstico está copado por las grandes empresas de diagnóstico, que son 4 o 5 multinacionales,
y a ellos tampoco les interesaba mucho, ¿no?, que esto del point of care pues siguiera adelante, ¿no? Ahora, después de lo que ha pasado en la pandemia, ahora está clarísimo que lo necesitamos y ahora ya están surgiendo empresas por todas partes para comercializar este tipo de biosensores. Entonces esperamos que en cuestión de muy pocos años, 3, 4 años, pues haya muchísimos más en el mercado. Las tecnologías son baratas, son todas de bajo coste, porque todos los que trabajamos en este área nos preocupamos de que los dispositivos, aunque te parezca que estos microchips, ¿no?, que he enseñado son muy sofisticados, pero en realidad es la misma tecnología que los microchips que usamos en ordenadores, en móviles, que son también muy baratos. O sea que siempre se está pensando en bajo coste, ese no es el problema es simplemente pasar a un desarrollo industrial, ¿no?, pasar del laboratorio, pasarlo al mercado, y que todas estas empresas, por ejemplo, nosotros para arrancar la empresa pues necesitamos millones de inversión para poder hacer un producto comercial, que eso no quiere decir luego el producto cuando llega al mercado será barato, ¿no?, pero el desarrollo de pasar algo del laboratorio al pasarlo al mercado pues sí que es pues bastante costoso, ¿no? Pero sí que esperamos que en pocos años no solamente los que nosotros hacemos, sino muchos otros lleguen al mercado de manera habitual. Mira, nadie se atreve, que no comemos, que te da igual que aunque sea, podéis comentar cualquier cosa. Hola. Sobre l'escala nanomètrica, sobre la teletransportació, podries explicar una mica? No, bueno, vamos a ver, la teletransportación, esto no va, ya sé que esto le gusta a todo el mundo, lo del espejismo cuántico, ¿no? Pero esto no va a ser una realidad física, ¿no? O sea, realmente lo que se ha visto, este espejismo cuántico, es decir, que puedes detectar como estos dos estados de manera simultánea, pero realmente esto, a ver, son como primeros experimentos, yo lo cuento así para que daría como la puerta de entrada, pero esto difícilmente va a ser una realidad, yo diría que nunca, desgraciadamente. No es tan fácil. En cuanto preguntan, pues se animan un poquito más, ¿no? Sí. Hola, soc la Rosa Justripó, soc professora de l'Institut Jaume Callís. Reconec que aquest tema no sabia pas l'amplitud d'aplicacions que hi ha, he quedat parada amb això dels biosensors, també una mica amoïnada de tota aquesta possibilitat de poder-nos controlar tot, no sé. Però més que preguntar, perquè tinc moltes preguntes, jo el que sí que voldria dir és que m'ha agradat molt la xerrada. Ha sigut molt divulgativa, s'ha entès molt, que molt bé, que felicitats i que estic molt contenta d'haver vingut i suposo que els meus alumnes també perquè han vist com és una exposició d'un tema que es coneix, de fer-ho bé, que s'entengui i interessant. Moltes gràcies. Gràcies. Bueno, solo comento que curiosamente biosensores todos los conocéis, porque todos conocéis el biosensor de glucosa. Lo que pasa es que se le llama medidor de azúcar, medidor de tal, ¿no? Pero todo el mundo sabe lo que es esto. Prácticamente todo el mundo lo ha visto alguna vez o tiene algún familiar, ¿no? O que es diabético, es decir, que... Pero sin embargo, quizás el nombre técnico de biosensor pues es lo que no ha llegado y que pero la gente el concepto ya lo conoce, ¿no? Aunque nadie, por ejemplo, yo siempre lo pregunto, incluso a médicos, que si saben por qué mide solo glucosa, ¿no? Cuando tengo una gota de sangre, pues tienes muchísimas otras sustancias y la mayoría no lo saben, no saben cuál es el mecanismo de funcionamiento porque es tan selectivo, ¿no? Y solamente detecta glucosa, que siempre está pues en tener esta molécula biológica que es la que atrapa a lo que tú quieres medir, ¿no? Como en los test de antígenos que todos nos hemos hecho, ¿no? Perfecte, si us sembla, podem formular una d'aquestes preguntes que ens demanen en línia. Ens diuen quins tipus de materials se solen utilitzar per fabricar aquests tipus de nanotecnologia?
Bueno, los materiales son muy diversos, están desde materiales como el silicio, nitruro de silicio, el oro. Nosotros usamos mucho oro para fabricar este tipo de dispositivos, a todo tipo de metales, materiales, pues esto, metales semiconductores sobre todo, lo que más se utiliza porque utilizamos tecnología microelectrónica, toda la tecnología microelectrónica utiliza materiales semiconductores, fundamentalmente silicio, nitruro de silicio y óxido de silicio. Eso es lo que llevan todos los chips que tenéis en vuestros móviles y en vuestros ordenadores y es lo que nosotros también utilizamos. Y luego uno de los materiales más utilizados es el oro. Claro, todo el mundo piensa oro, qué caro, ¿no? Pero como utilizamos nanómetros del oro, pues ya no es mucho más barato. Y el oro, ¿qué sucede? Que es un material muy inerte. Entonces, esto es muy bueno porque al ser inerte pues no te reacciona y se te estropea el sensor, pero además es muy fácil en el oro de colocar las moléculas biológicas y hacer enlace covalente con las moléculas biológicas. Entonces, uno de los principales materiales que usamos en biosensores es precisamente el oro. Perfecte, gràcies. No, ahora sí, ahora sí. Hola. Jo també m'agradaria molt agrair la xerrada perquè realment era un tema molt difícil i ha estat molt didàctica, molt, i donar això, les gràcies. La meva pregunta, perquè el tema jo diria que els meus coneixements no donen per fer masses preguntes sobre el tema, però ha parlat de tota aquesta descentralització també del diagnòstic, un tema molt interessant, però a mi se'm planteja una pregunta una mica en el vessant ètic. És a dir, quan hi ha diagnòstics difícils, normalment el professional té una part d'acompanyament, el pacient. Llavors, si podria generar algun tipus de conflicte, el que siguem capaços en un futur de poder-nos autodiagnosticar, per dir-ho d'alguna manera, malalties que potser agrairíem que ens les diagnostiqués un profesional que ens pugui acompañar. Aquesta será una mica la meva pregunta. Sí, gracias, muchas gracias, muy buena pregunta. Bueno, es que estamos pensando que este tipo de tecnologías depende de qué no vayas a analizar, pues hay algo que podrás hacerte en casa, como sucede con la glucosa o por ejemplo con los anticoagulantes que hemos comentado, como pasa con un test de la COVID o de gripe o de muchos otros. Pero evidentemente habrá muchos otros tests que sería mejor pues que se haga directamente en la consulta o tu médico de familia o el médico especialista, ¿no? Lo que queremos es proporcionarles también herramientas a ellos que les sea más fácil hacer este análisis, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con la UCI de Valdebrón, ¿no? Y por ejemplo ellos lo que tienen en la UCI, aunque tienen Valdebrón, es uno de los principales hospitales de referencia del país, todavía tienen que estar sacándole la sangre o las muestras al paciente, mandárselas al laboratorio y esperar los resultados. Pues a ellos les agradaría tener el sensor allí mismo, que ellos mismos puedan hacer a pie de cama los análisis y vean cómo evoluciona ese paciente. Muchas veces en la UCI es cuestión de horas o minutos, ¿no?, que una persona pueda morir. Entonces, depende de la patología. Este tipo de tecnología está pensada para que lo utilicen solo los especialistas, lo utilicen incluso en los laboratorios o lo utilice un médico, una enfermera, enfermero, y no en casa, ¿no? O sea, depende siempre de la patología, ¿no? Algunas incluso pensamos que se pueden utilizar en las ambulancias, ¿no? Por ejemplo, un ictus, tienes una ventana de 4 horas para que el paciente tenga probabilidad de salir adelante. Lo importante sería que en cuanto recoges a esa persona en la misma ambulancia le puedan hacer ya los primeros análisis para saber qué tipo de ictus es, si es isquémico, no isquémico, o sea, para saber cuando llegues a urgencias qué tratamiento es el adecuado. Todo depende de la patología, no significa que vamos a tener todo en casa y podamos hacernos absolutamente todo, porque como dices, pues esto sería muy complejo, sí. Perfecte. Moltíssimes gràcies. Fem aquesta última perquè el temps se'ns acaba. Endavant. Ara se m'ha animat. La Gemma. Sí? Ara se m'ha animat, sí. Sí, sempre passa. Al final, quan uno s'anima. Bé, primer de tot, tornar a agrair aquesta xerrada, un tema que sempre s'han escoltat petites coses, però mai s'ha acabat d'aprofundir. Gràcies. I la meva pregunta va relacionada sobre el tema que has dit de l'aplicació de la nanotecnologia en assumptes bèl·lics, en assumptes militars.
I volia saber si alguna vegada has treballat en algun projecte que hagi impulsat la nanotecnologia en temes militars i quina és la teva opinió sobre que s'utilitzi en aquest camp. Bueno, Muchas gracias. Sí, yo no he trabajado con militares, trabajé en alguna ocasión y fue un desastre, aunque vengo de familias militares, pero bueno, a ver, yo voy a hacer una cosa. A ver, por ejemplo, que sabéis que la web, o sea, todo lo que tenemos de la web, internet, fue gracias a los militares, fue un desarrollo militar, pero yo siempre digo que el uso malo de las tecnologías lo hacemos los humanos, ¿eh? O sea, evidentemente todas las nanotecnologías y todas las tecnologías las podemos usar bien o las podemos usar mal, ¿no? Y cuando las usamos mal, esto no es responsabilidad de los científicos, somos los humanos, las personas las que hacemos este mal uso, ¿no? Entonces, evidentemente, yo no he trabajado nunca en aplicaciones militares, ¿no? Pero evidentemente tiene muchas aplicaciones militares. Por ejemplo, estos biosensores también nos los piden mucho en defensa porque podían tenerlos, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, ¿no? Pues ahora sí, en estos campos de batalla o en los digamos, en las unidades móviles que tuvieran este tipo de diagnósticos, podían medir enseguida a la gente herida, ¿no? A los soldados y darles el tratamiento adecuado. También hay biosensores que te permiten medir cualquier tipo de ataque químico o bacteriológico, o sea, cualquier muestra que se contamina, además gente con anthrax o con algún otro. Es la única tecnología también que te permite medir esto en tiempo real, ¿no? Tal. Yo no me dedico a eso, pero sí hay gente que se dedica a fabricar este tipo de biosensores que, como ves, es para un buen uso, o sea, no es para un uso malo, por así decirlo, ¿no? Aunque ya sé que, curiosamente, si os fijáis en las películas, por ejemplo, cuando hablan de nanotecnología, el nanotecnólogo de turno siempre es el malo de las películas. Nunca se ha sabido por qué, pero si lo veis en muchas películas, el nanotecnólogo, ¿no? Siempre es el malo que acaba con todo. Pero bueno, no es mala la nanotecnología y los usos, como siempre, dependen de las personas, ¿no? Desgraciadamente. Perfecte. Moltíssimes gràcies. Doncs, si us sembla, passem a la cloenda. Li donem la paraula a la doctora Malo Calle, degana de la Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries. Molt bé, doncs agrair, en primer lloc, Julita, per aquesta iniciativa, que ja saps que des de la facultat i des de la universitat recolzem, perquè penso que totes aquestes iniciatives de fer conèixer la ciència i intentar, jo espero que avui s'hagi generat aquesta curiositat per la ciència, per la tecnologia, crec que és molt important entre els joves i, per tant, molt agraïda. Agrair tant a la Laura com a la Patrícia un altre cop. Sapigueu que la recerca d'alt nivell és molt exigent, molt competitiva i, per tant, la generositat de dedicar un dia d'aquesta feina per venir i estar amb nosaltres és molt important i, per tant, us ho agraeixo molt. I, finalment, a tots els que esteu aquí, els professors que heu acompanyat els estudiants i a vosaltres, els estudiants, animar-vos a que no perdeu la curiositat, que al final és la base de tot el coneixement. I moltes gràcies a tots. Moltes gràcies a tothom per anar sortint de manera ordenada i si alguna persona voleu venir aquí a veure els dispositius que porta la Laura o dir-li que us ha signat el llibre, endavant. Gràcies. Veig que n'hi ha que porten el llibre.